Esto que usted escucha es la música de la revolución. Esta semana es una de las más importantes para la historia de Irán. Hace 35 años, la voz del pueblo persa hizo temblar al mundo entero. Una voz que clamó justicia, igualdad y libertad. Una voz que levantó el grito de independencia. Esta semana se celebra la Revolución Islámica de Irán. Una revolución que terminó con 2500 años de monarquía, que terminó con la tiranía del Shah, el rey de Irán. Un rey que vivía lejos de la democracia y obedecía a los mandatos del imperialismo, aplastando derechos y comerciando con la tierra sagrada para hacer más pobre a su patria. Pero la revolución le devolvió el poder al pueblo. Una revolución guiada, concebida e impulsada por el imán Jomeini, el ayatollah Jomeini. ¿Qué pasó después? ¿Qué significa esta revolución? ¿Cómo afectó al mundo? ¿Cómo afecta los despiadados intereses imperialistas de Estados Unidos? Todo esto hoy, detrás de la razón. El martes, la Revolución Islámica de Irán cumple 35 años. La cuenta atrás para celebrar esta gran fecha en la historia de los iraníes ha iniciado desde el 1 de febrero, día en que los iraníes conmemoran el aniversario del regreso del imán Jomeini, líder de la Revolución Islámica al país tras varios años en exilio. Los festejos duran 10 días, bautizadas como Días de Alba, hasta el 11 de febrero, fecha que conmemora la victoria de la Revolución Islámica en 1979. La victoria de la Revolución Islámica marcó un antes y un después en la historia de Irán. Abrió las puertas hacia la independencia, el avance y la autosuficiencia. En los 35 años que pasan desde la victoria de la revolución, Irán ha estado en la vía rápida de desarrollo. Ahora Irán es un actor político importante a nivel regional e internacional. Es de las pocas naciones con programas espaciales, tecnología nano y de aviones no tripulados, tecnología misilística y programa nuclear desarrollado por científicos nacionales. Además, ha obtenido considerable avance en la industria farmacéutica, en la construcción de presas y carreteras, en las industrias militares y petroquímicas. Pero el camino hacia estos logros no estaba exento de desafíos. Desde el principio, los poderes hegemónicos en todo el mundo, furiosos por la victoria de la Revolución Islámica, realizaron todo tipo de esfuerzos para arrodillar a Irán. آمریکایی‌ها در برخی از اظهارات و لفاظی‌هاشون میگن ما دوست ملت ایرانیم. دروغ میگن. در خلال کارهاشون میشود فهمید. Los enemigos de la República Islámica de Irán montaron un nido de espionaje en sus embajadas. Asesinaron a destacadas figuras políticas y científicas iraníes. Provocaron una guerra contra Irán y apoyaron al que inició la guerra, el entonces dictador iraquí Saddam Hussein. Prestaron apoyo a grupos terroristas que ejecutaban atentados contra el pueblo iraní. Aprobaron sanciones contra Teherán. Intentaron silenciar a los medios de comunicación iraníes, entre ellos Hispan TV. Pese a todos estos obstáculos, 35 años más tarde el pueblo iraní sigue comprometido con los valores de su gloriosa revolución. Muchísimas gracias por el programa de ayer. Tuvimos miles de visitas. Muchísimas gracias por visitarnos en Facebook. Usted ya lo sabe, también para este programa la pregunta y su participación está abierta. Ahí está en la página de Facebook de Hispan TV. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Faisal Sergio Tapia, analista internacional que ya usted conoce, allá en Medellín, en Colombia. Y también tenemos a Gustavo Morales Delgado. Él es analista internacional y estuvo en la guerra iraní con los iraquíes y fue observador del alto al fuego en Irán. Muchísimas gracias, Gustavo Morales Delgado. Gustavo, quiero empezar con usted. Gracias. ¿Qué significa y qué valor tiene? ¿Qué significa y qué valor tiene la Revolución Islámica de Irán? Adelante. La Revolución Islámica iraní supone, de cara al interior de Irán, la liberación del pueblo iraní de una dictadura, de la dictadura del Shah, protegida por la SAVAK, protegida por los Estados Unidos, que trabaja para los intereses anglosajones fundamentalmente. Eso de cara al interior. De cara al exterior tiene dos lecturas. Una es la destrucción de la avanzadilla de Estados Unidos en el bajo vientre de la Unión Soviética, debajo de las repúblicas de Asia Central, de Turkmenistán, Tayikistán, etcétera.
y por otro supone también un proceso de liberación, porque hasta ese momento el enemigo público número uno que tenía el mundo capitalista occidental era el comunismo. Irán demuestra que es posible que un pueblo bucee dentro de su propio interior, que un pueblo bucee en sus propias esencias y encuentre una respuesta propia, una respuesta nacional a las necesidades de cambio y de transformación. A partir de que se produce la Revolución Islámica de 1978, los pueblos musulmanes de todo el mundo entienden que no deben volverse a mirar para buscar la liberación a la metrópoli París, a la metrópoli Londres, incluso a la metrópoli Moscú en aquel momento. Entienden que la liberación está dentro de su propia idiosincrasia, de su propia ideología y de lo que es el Islam. Es a partir del 78-79 fundamentalmente cuando el mundo comienzan los procesos de liberación nacionales a través de la bandera verde. Faisal, antes de la revolución había como una especie de policía de la mente que no dejaban pensar al pueblo, incluso se sangraba al pueblo. ¿Cómo fue posible que el pueblo resistió? ¿Cómo fue posible que resistió la fuerza del Shah? ¿Cómo fue posible todo esto? Es a través de la fue fe, posible merced a las mezquitas. Del líder espiritual, el imán Jomeini, la paz sea con él. La revolución islámica de Irán significa un antes y un después para la historia de la humanidad. Significa la voz de los oprimidos que vencen al opresor, que es el monarca el Shah de Persia, que estaba más de 2000 años en el poder. Y a través del liderazgo del imán Jomeini, la paz sea con él, lleva adelante lo que el pueblo solicita: la libertad, la justicia, la democracia, la defensa de la vida y de la dignidad humana. Esta revolución islámica de Irán trasciende las fronteras y contagia a un montón de pueblos de Medio Oriente, como en el caso de la resistencia islámica del Hezbollah en el Líbano, que justamente combate al sionismo opresor que invade el Líbano en 1982. Después surge la resistencia islámica en Palestina también bajo los principios contagiados de la revolución islámica de Irán, y actualmente, a 35 años de la revolución islámica, es contagiado en las calles de Bahrein luchando contra el opresor al-Jalifa, o en Egipto o en la revolución de Túnez. Vemos que la revolución islámica de Irán a 35 años es su aporte, su triunfo realmente en el aspecto tecnológico, científico y humano para la humanidad entera. Vamos con Gustavo. Gustavo, el pueblo unido, esta es una frase bastante fuerte, el pueblo unido jamás será vencido. Esta fue una frase acuñada a base de ¿qué? ¿De fuerza, de fe, de pasión o de la guía del imán Jomeini? Sí, efectivamente, los iraníes no se decantaron por dividirse en distintos partidos políticos, no se decantaron entre diversas sectas y grupos, sino que se decantaron por una dirección clara, por una religión clara, y se decantaron por el seguimiento a través de lo que eran los órganos de expresión del Islam en cada uno de los pueblos y aldeas del país, que eran las mezquitas. A las mezquitas llegaban los casés grabados con la voz del imán Jomeini, que desde su exilio primero en Irak y posteriormente en Francia, y les llevaba un mensaje de liderazgo, les llevaba un mensaje de libertad, pero no solo eso, sino que también daba respuesta a los problemas concretos que tenían lugar en cada momento, en cada punto. Daba respuesta a cuando el Shah lanzó la ley de inmunidad, por el cual los extranjeros, especialmente los norteamericanos, no serían juzgados por ningún tipo de delito que fuera cometido dentro del territorio iraní. Daba respuesta a los obreros que estaban trabajando y que se habían puesto en huelga por las pésimas condiciones de los trabajadores, fundamentalmente en el sector del petróleo. Daba respuesta al engaño de la Revolución Blanca, y fue un liderazgo claro y firme que mantuvo a todo el pueblo en una línea muy concreta. Solo unas pequeñas minorías se alejaron de esa línea de seguimiento del imán, y esas pequeñas minorías no eran más que monafeguines, hipócritas, que en realidad estaban al servicio de potencias extranjeras, como era el caso del Partido Comunista Tudeh, que estaba al servicio de Moscú, o como era el caso de los monafeguín, que durante la guerra impuesta por Irak combatieron al lado de las tropas iraquíes. Faisal, ¿qué pretendía cuando Estados Unidos ayudaba al Shah? ¿Qué pretendía Estados Unidos? Y después, al ver toda esta revolución, Estados Unidos ha de haber pensado algo, ¿esto no le convenía o sí le convenía?
obviamente que no le convenía al imperialismo norteamericano. Recordemos que la monarquía del Shah representaba los intereses de los Estados Unidos, por eso Estados Unidos lo mantenía en Medio Oriente, y a la vez la monarquía del Shah comienza a tener relaciones profundas con el sionismo, con el régimen israelí. Por lo tanto, el imán Jomeini llama públicamente a la monarquía a decirle de que no representa los intereses del pueblo de Irán, esta alianza contra el enemigo del Islam, contra el enemigo del pueblo palestino. Cuando triunfa la revolución islámica de Irán, obviamente que los Estados Unidos ve que realmente no representa sus intereses, por el contrario, representa los intereses de los pueblos en su autodeterminación, que no quieren ser gobernados por las potencias occidentales criminales, en este sentido el imperialismo norteamericano, que va sometiendo a la República Islámica de Irán a un montón de hechos criminales contra ella desde que comienza el triunfo. Comienzan apoyando al régimen de Saddam Hussein, que es el puntapié para comenzar las agresiones contra la República Islámica de Irán naciente. Comienza esta guerra de 8 años justamente para soscavar la revolución. Comienzan las sanciones por parte de la comunidad internacional por presión del imperialismo norteamericano y del sionismo israelí. Y realmente ahí se ve la figura convocante del imán Jomeini, la paz sea con él, representa la unidad, la respuesta, la resistencia del pueblo de la República Islámica de Irán ante la agresión, y sale victoriosa realmente. Recordemos un hecho histórico, que cuando Naciones Unidas por fin solicita y presiona de tal modo al imán Jomeini, a la República Islámica de Irán, a que firme justamente un acuerdo con Naciones Unidas y con el régimen de Saddam Hussein, el régimen de Saddam Hussein traiciona este acuerdo e invade la República Islámica de Irán. Inmediatamente el imán Jomeini convoca al pueblo, y el pueblo unido, fortalecido bajo el mandato de su gran líder, sale a combatir y a vencer justamente al enemigo que representa al imperialismo norteamericano, que era el ejército iraquí, ¿no? Realmente estas respuestas por parte del pueblo iraní es un ejemplo de resistencia y de libertad para la humanidad entera. Gustavo, ¿cuál fue el apoyo, cómo era el apoyo al imán Jomeini cuando estaba en Francia? El mundo lo apoyaba, de hecho parece ser que un grupo de intelectuales muy importante también lo apoyaba. ¿Cómo fue el apoyo, Gustavo? Efectivamente, la presencia del imán Jomeini en Francia supuso un revulsivo para muchos intelectuales europeos, fundamentalmente para los intelectuales franceses y alemanes que acudían a entrevistarse con él y acudían a escuchar su palabra. Fue desechado en un primer momento la creencia de que era simplemente una cuestión de un anciano teólogo, y se dieron cuenta de que el mensaje que transmitía era un mensaje profundamente revolucionario. Así está recogido por parte de los intelectuales franceses de la Sorbona, de París, por parte de algunos periodistas de los mejores medios alemanes, como Peter Schul-Latour. Está recogido por parte de los autores franceses que tocaban el tema de la revolución, de la comunicación y la escuela de la sospecha. El imán Jomeini provoca un gran revuelo dentro de los medios intelectuales, ya digo, europeos fundamentalmente. Y su regreso a Irán fue visto con extremadas simpatías por parte de este pensamiento rebelde de la inteligencia que quería un cambio, y la inteligencia que se situaba contra un sistema hegemónico capitaneado bien por los Estados Unidos, bien por la Unión Soviética. Esta brecha, esta tercera vía que se abre entre el pensamiento dominante, entre el pensamiento de Washington y de Moscú, es lo que permite que la revolución islámica iraní sea exportada fuera de sus propias fronteras, y el pensamiento del imán Jomeini no solo llegue al mundo musulmán, sino que se extienda como pensamiento revolucionario por parte de una juventud europea que era ajena a la tradición islámica incluso, pero que encuentra en el ideario jomeinista una forma, un incentivo, una forma de construcción de pensamiento que le aleja de los discursos dominantes que estaban teniendo lugar hasta ese momento en Europa. El pensamiento, la forma de la liberación influye también en otros muchos intelectuales como Beheshti, Montasseri, Shariati, que a su vez darán clases en universidades de Frankfurt, en universidades de Londres, etcétera, y llevarán este pensamiento a la rebeldía. Déjame recuperar ahí y se lo voy a preguntar a Faisal. Este es un pasaje es un pasaje muy significativo, Faisal. ¿Cómo entender que cuando la represión estaba en uno de sus máximos puntos, la gente que protestaba en las calles, en lugar de responder
en lugar de responder con violencia, le daba flores a los soldados represores. Incluso el ejército, los soldados represores, se unían a este movimiento. ¿Cómo entender todo esto, Faisal? Bueno, es una revolución de masas. Recordemos que esta revolución es significativa y distinta a todas las demás revoluciones que han ocurrido en la humanidad, porque es una revolución que todo el pueblo se convoca en las calles. Los soldados del ejército opresor son soldados del pueblo, son hijos del pueblo, son hijos de familia, de madres iraníes. Por lo tanto, se le otorga esta flor diciendo: ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de tus hermanos, de tu madre, de tu familia, o estás del lado del opresor, del criminal? Recordemos que la monarquía del Shah comenzaba ya a robarle la cultura a los iraníes, quería imponer una cultura imperialista, quería robarle el sentido nacional a la república iraní. Por lo tanto, este gesto es un gesto profundo de amor por sus hermanos, y estos hermanos e hijos eran los soldados del ejército opresor. Es muy significativo esto en el proceso revolucionario y en el mensaje del imán Jomeini hacia el pueblo iraní. Él representa los intereses más elevados del pueblo iraní y representa los intereses fundamentales, las bases fundamentales del Islam, que es la lucha contra la opresión, la lucha contra la injusticia. Gustavo, la revolución islámica de Irán ha dado un mensaje al mundo. ¿Cómo queda en la historia universal? ¿Cómo queda en la historia del mundo? Y sobre todo, ¿esta revolución ha motivado otros movimientos sociales en el mundo, Gustavo? Sí, efectivamente la revolución islámica iraní en estos momentos es un paradigma, es un modelo al cual han tendido otras revoluciones y el cual están bebiendo distintos grupos a lo largo de todo el planeta. La revolución islámica además supone un fin en el mundo, porque hasta ese momento era el nacionalismo o el marxismo, por otro lado, el que dirigía la lucha revolucionaria, la lucha de la rebelión. A partir de la revolución islámica iraní hay un nuevo modelo, como digo, hay un nuevo paradigma que instituye una doctrina que supera el mero nacionalismo, que supera las fronteras nacionales e instituye un pensamiento universal que no va dirigido ya exclusivamente a 250 millones de habitantes de una raza determinada o a 70 millones de habitantes con un carnet de identidad determinado, sino que llega a lo largo de todo el planeta a distintos puntos como es América, como es Europa, la propia África y toda la zona de Asia. A partir de la revolución islámica vemos cómo se empiezan a agrupar el pensamiento de distintas organizaciones, abandonando ya los viejos estereotipos del liberalismo, el liberalismo que nos dice que no existe la política, sino que la única ciencia es la economía, que no existe la comunidad, sino que solo existe el individuo. Abandona también el marxismo, que entendía que el sujeto de la historia es la clase y la única forma de entender la historia es la lucha de clases, por un nuevo ideal universal en el que la liberación de las personas depende de su propio esfuerzo y de la relación que estas personas mantienen con el Creador. Ya no es un modelo que da la verdad a las mayorías, sino que lleva a las mayorías hacia la verdad. Faisal, háblame de hoy en día. ¿Le conviene a Estados Unidos, le conviene al imperialismo, países como Irán, que proteja a su pueblo y tratando de proteger también a la región de las garras despiadadas de ese capitalismo? Obviamente que no le conviene ni al imperialismo ni sus aliados en la región. ¿Qué hace Estados Unidos frente a eso? Bueno, justamente vemos que a 35 años de la revolución islámica de Irán, hoy Irán es la potencia principal del Medio Oriente. Hoy Irán es una potencia tanto en el campo tecnológico, educativo, científico y militar. Estados Unidos y sus intereses imperialistas hoy observan que realmente es necesario hablar con la República Islámica de Irán porque es el principal actor del Medio Oriente. Por lo tanto, tira justamente estas líneas de diálogo y ve que realmente la República Islámica de Irán es un país con un programa pacífico, es un país que nunca en 35 años ha invadido una nación, ha bombardeado un pueblo, siempre ha respetado la autodeterminación de los pueblos, ha respetado siempre la paz mundial. Recordemos hoy lo que es la República Islámica de Irán y el papel importantísimo que juega en la economía mundial. En estos últimos 9 meses, la República Islámica de Irán tiene un ingreso superior a 35.000 millones de dólares por ingresos de petróleo. Es el segundo
productor y exportador de la OPEP de petróleo. Irán es el cuarto productor mundial de cemento, es el granero de Medio Oriente. La República Islámica de Irán es una potencia económica. En la inversión de petroquímica tiene establecido que en los próximos 7 años tenga un ingreso de 70.000 millones de dólares por año. En estos días fueron empresas europeas a Irán justamente a establecer lazos comerciales en una Europa que se encuentra en una crisis económica y va ante un gigante de Medio Oriente como es la República Islámica de Irán. Estos son los logros y los avances de la República Islámica de Irán en estos 35 años. Y algo muy importante, también en el aspecto de la humanidad. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha dicho que la República Islámica de Irán es un país ejemplar, es el país ejemplar en protección a los refugiados. En Irán aproximadamente hay 1 millón de refugiados entre afganos e iraquíes que han escapado de la guerra y le dan una protección no solamente básica en salud, en vivienda, sino también la protección de educación. Los convierte en profesionales para que vuelvan a sus tierras para manejar el destino de sus países. Realmente es un ejemplo también en el campo humano. Esto es lo que brinda la Revolución Islámica de Irán a 35 años. Y obviamente el imperialismo norteamericano se tiene que sentar en la mesa porque no es posible un mundo hoy sin la República Islámica de Irán jugando un papel importantísimo en la región y en toda la humanidad. A ver, Gustavo, ¿cómo se ve desde España económicamente, tecnológicamente, educativamente, incluso con sanciones que tratan de coparlo? ¿Cómo se ve el Irán revolucionario hoy? ¿Qué más logros ha dejado esta revolución? La revolución fundamentalmente ha avanzado en áreas que para los españoles son bastante importantes. Ha avanzado en la educación con un proceso de alfabetización que ha llevado de un país que en su mayor parte no sabía leer ni escribir a un país en que hombres y mujeres comparten aulas en las universidades. Ha llevado a una sanidad pública en que todas las personas pueden ser atendidas y no solo aquellos que tenían dinero para pagarlo. Ha llevado al desarrollo de los derechos de los trabajadores de las fábricas en los campos. Ha llevado electricidad, energía, educación y sanidad a las aldeas más remotas del país, donde antes ni siquiera sabían por qué número de SA iban, ni siquiera sabían quién era el que gobernaba el país. Ha llevado al desarrollo de una industria moderna, de una medicina avanzada, ha llevado al desarrollo sobre todo de una industria petroquímica, porque Irán no solo se dedica a vender petróleo crudo como hacen otros países de la OPEP, sino que se dedica a desarrollar distintos productos en base a ese petróleo, que está haciendo con una industria petroquímica que diversifica mucho su producción. Ha llevado también a la agricultura a nuevas metas, ha llevado al arte, a la poesía, a las alfombras, al desarrollo de la literatura, a foros internacionales. Te doy 30 segundos para concluir, te doy 30 segundos. Y fundamentalmente el cine iraní, que el cine iraní ha sido descubierto muy recientemente por los espectadores españoles y está obteniendo muy buenos resultados. El arte, la cultura de los iraníes en estos momentos están siendo punteros. Pues muchísimas gracias, Faisal, muchísimas gracias, Gustavo, allá en Madrid. Gracias por ayudarnos a entender lo que esta revolución ha dejado a su país y al mundo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches aquí en Teherán. Y nosotros nos vamos a despedir con esta reflexión. Hoy, la Revolución Islámica de Irán es la voz de su propia historia, es la voz del presente, es la voz de la resistencia que clamó la paz, el respeto y el amor por la vida, y que señaló la sombra rastrera del imperialismo. Se celebra el aniversario número 35 de una revolución que impactó la región de Medio Oriente y sin duda transformó a este país. Buenas noches.